Algo azul que se mueve. No, ¿por qué no coge el que yo quiero que coja? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar del día de hoy sobre redes de tubería en Civil 3D e interoperabilidad con Inventor. Día de hoy nos está acompañando como ponente Raúl Hernández. Raúl es ingeniero en informática, especialista en gerencia de proyectos y es nuestro gerente de servicio en MCAT. Tiene experiencia en modelado y coordinación de proyectos bajo la metodología BIM con herramientas principalmente de Autodesk. Desarrollo de automatización de flujos de trabajo en Dynamo y Python, implementación y consultoría BIM, y es un grandioso instructor en herramientas como AutoCAD, Civil 3D y Revit. Bienvenido, Raúl, gracias por estar aquí. Podemos iniciar el webinar del día de hoy. Gracias, Catherine, por la presentación. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Me disculpan un poco la voz, pero pues estoy un poco ronco, atacado con gripe. Pero bueno, iniciemos. Déjenme compartir mi pantalla. Y bueno, la idea de nuestro seminario es ver dentro de Civil cómo es el tema de la creación de tuberías, tanto a presión como por gravedad. Y vamos también a mirar un poco esa interoperabilidad que podemos tener junto con Inventor, dado que, como todos sabemos, pues la librería que trae Civil para los accesorios de tuberías a presión es bastante limitado. Entonces, antes de dar inicio, yo quiero compartirles por acá un catálogo, este catálogo de piezas de tuberías de hierro dúctil de una empresa americana. Dentro de ese catálogo, pues podemos observar todas las características técnicas y geométricas, toda la configuración geométrica que puede tener las tuberías y los accesorios de hierro dúctil a razón de juntas mecánicas. Entonces, lo que les quería mostrar un poco es, bueno, cuáles son esa cantidad de accesorios que tenemos, pero adicionalmente hay un accesorio muy particular que se usa en el diseño de estas tuberías,
que se va más allá de estos accesorios normales o tradicionales que uno conoce, como son los codos, con sus ángulos comerciales de 90 grados, 45 grados, 22,5 y 11 y un cuarto, o las T, o los reductores, o los tapones, las Y. Pues más allá de esos accesorios, hay uno en particular que se conoce como un offset bend. Un offset bend es un accesorio especial que nos permite cambiar de dirección rápidamente sin necesidad de tener que usar dos codos, sino que en un mismo accesorio tenemos la posibilidad de hacer un cambio rápido de movimiento. Eso, más allá de esa ventaja de tener ese cambio rápido y de que es un solo accesorio, económicamente también tiene un impacto, pues porque este tipo de fittings o de accesorio es un elemento mucho más económico como unidad que utilizar dos codos para ese cambio de dirección. Entonces, lo que vamos a mirar dentro de este webinar, además de cómo hacer esa creación de red de tubería, es cómo esta pieza creada en Inventor podemos llevarla a formar parte del catálogo de piezas que tiene Civil 3D como tal. Entonces, permítanme que yo cierro aquí este archivo en PDF y voy a pasar a Inventor. Pues aquí tenemos Autodesk Inventor. Esta es la pieza que les mostraba en el catálogo del producto, un offset bend. Dentro de Inventor esta fue modelada de forma paramétrica, es decir, que yo le puedo cambiar los diámetros de la pieza desde 6 pulgadas hasta 20 pulgadas, ¿sí? Y puedo cambiar ese espacio que hay entre conexión y conexión, es decir, entre este punto y este punto, yo lo puedo colocar de 6 pulgadas, de 12 pulgadas, de 18 pulgadas o de 24. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya seleccionando, miren que el elemento se va ajustando a esos parámetros. Entonces, para el caso en particular que nos atañe, vamos a utilizar esa pieza con un diámetro de 6 pulgadas y con un cambio de dirección de 24 pulgadas, ¿correcto? Entonces, una vez que los parámetros fueron creados, o creados no, perdón, los parámetros fueron modificados y yo tengo el elemento tal como lo necesito, yo voy a proceder a exportarlo en un formato de archivo que me permita posteriormente crear, perdón, cargarlo dentro de Civil, insertar unos conectores en estos puntos que serían los puntos de unión y posteriormente generar un archivo tipo .content para finalmente poder añadirlo a mi catálogo de piezas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí dentro de File, Export, yo voy a exportar este archivo que tengo en un formato CAD, pero no en cualquier formato CAD. Dentro del listado de formatos que me permiten hacer la exportación, yo voy a seleccionar IGES Files. Y pues en este caso ya yo lo tengo exportado para, pues por cuestiones de tiempo, para ahorrar un poco de tiempo. Entonces seleccionando el archivo, el formato de archivo y pues dándole un nombre, yo simplemente guardo mi archivo en ese formato de intercambio y ya lo que yo tendría que hacer dentro de Inventor para poder llevarlo a Civil ya finalizó. Simplemente hacer esa creación de ese archivo de intercambio, exportarlo para posteriormente pasar a Civil 3D. Entonces, ya voy a minimizar aquí Inventor y me vengo acá a mi Civil 3D. Entonces, una vez dentro de Civil, yo voy a crear un dibujo nuevo y ese dibujo nuevo voy a cambiar las unidades. En este caso estoy trabajando con Civil en el sistema imperial, dado que la pieza en Inventor se modeló en pies, perdón, en pulgadas. Entonces, para no tener incongruencia con las unidades, estoy trabajando dentro de Civil con la plantilla imperial. El dibujo nuevo con plantilla imperial se me inicia en pies. Yo voy a hacer el cambio a pulgadas. Le digo aquí OK. Y una vez que hice ese cambio, entonces voy a llamar al comando import GES import dentro de mi ventana de diálogo para seleccionar el archivo que voy a importar a Civil. Aquí tengo mi archivo generado desde Inventor. Le voy a decir que me lo abra. Aquí me dice que él está trabajando en el fondo. Voy a decirle aquí OK. Él demora un poco en hacer el cambio. Cuando aparece esta burbuja que tengo acá, en lo que esta burbuja aparece, quiere decir que el archivo ya fue importado correctamente.
Y vamos a hacer zoom extend. Aquí tengo mi archivo, ¿sí? Miren que si yo orbito dentro de Civil, es un sólido de 3 dimensiones que tiene toda la información. Pero si yo me voy a la vista en planta, veo que tengo una ligera rotación que debo corregir dentro de Civil antes de hacer todo el proceso. Entonces, como yo tengo mi vista en planta, yo debería estar viendo la pieza no como lateralmente, sino desde su parte superior. Entonces, voy a rotarla, voy a aplicar un Rotate 3D a toda esta pieza en el eje X, ¿sí? Y 90 grados. Voy a seleccionar la pieza y le voy a cambiar el color para que quede mucho más visible. Entonces, fíjense que ahora mi vista top o mi vista en planta ya sí está correctamente ubicada. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya teniendo la pieza rotada de forma correcta, yo necesito hacer dos cosas. Primero, definir el eje de la pieza, una línea central que me define el eje de la pieza. Y segundo, crear unas líneas auxiliares que me van a permitir crear los conectores y darle la dirección y el sentido a cada uno de esos conectores. Entonces, primero voy a dibujar una línea. A partir del centro de esta boca voy a activar el ortogonal. Esta me va a ser mi línea de apoyo para el conector en este punto. Voy a repetir la tarea para el punto de conexión en el otro extremo. Y ahora voy a dibujar o voy a definir mi línea central o mi línea de eje de mi pieza. Entonces, para eso voy a cambiar un poco la vista, voy a rotar y voy. De hecho, voy a aprovechar que tengo estas líneas y las voy a copiar acá internamente. Y voy a dibujar ahora una línea desde este centro de este círculo que me define la tubería hasta el centro del círculo de abajo. Cambiar de color estas líneas para que se vean un poco mejor. Sí, vamos a ponerle color rojo. Ok. ¿Qué necesito yo ahora? Unirlas. Entonces, con el comando chamfer, voy seleccionando las líneas. Con el comando join de unirlas, miren que son 3 segmentos de línea. Yo le voy a hacer join a esas 3 líneas para volverlas, perdón, una polilínea. Entonces, miren que ahora tengo la polilínea que me define el eje de la pieza. Bien, una vez que tengo hecho esto, yo me voy a ir a la pestaña Insert de Civil y en el panel Connection Point voy a hacer clic en el comando Insert. En mi línea de comandos me dice que por favor seleccione el elemento al que yo le quiero aplicar ese conector. Entonces, ¿mi elemento cuál es? Esta pieza. ¿Qué me indica ahora? Bueno, el punto de inserción de mi conexión. Y ahora me pide que por favor, a partir de 2 puntos, yo le diga la dirección que va a tener esa conexión. Ahí la importancia de la línea de apoyo que utilicé. ¿Cuál es la dirección? Pues mi primer punto va a ser este y mi segundo punto va a ser este. Le digo aquí que sí. Fíjense que se me crea un elemento que me refleja la conexión que voy a tener. Repito la tarea para este otro extremo. Entonces, Connection Point, Insert, selecciono mi pieza que va a estar ubicado aquí y que la dirección va a ser a partir de estos 2 puntos. Le digo que sí y ahí tengo mi siguiente elemento que me permitirá realizar la conexión. Ahora, ¿qué viene? Ya tengo mi pieza, tengo mis puntos de conexión, necesito publicarla para crear un archivo .content, con el cual voy a poderlo llevar finalmente a formar parte de mi archivo de piezas o mi librería de piezas de Civil 3D. Entonces, hay un comando que se llama publish part content. Una vez que yo activo el comando, lo que debo hacer es seleccionar el elemento se desaparece y en la línea de comandos me dice seleccione la línea central que representa el elemento seleccionado. Por eso era que deberíamos haber hecho esa línea central o ese center line que me va a servir para poder exportar mi pieza. Selecciono mi línea y por defecto él me dice que las pulgadas que tiene ese elemento son pulgadas. Yo le doy enter para aceptar o presiono enter para aceptar. Ahora me está diciendo
¿Bajo qué categoría quieres crear la pieza? ¿Bajo una T, bajo una cruz, bajo un codo, si es un hidrante, si es un plug, si es una bomba, si es un reductor, si es una T, si es una válvula? Básicamente esta pieza no tiene categoría pues típica, yo la voy a categorizar como una Y, un Y. Entonces fíjense que aquí se me ilustra la pieza como quedaría, él toma de manera automática los conectores a pesar de que yo no los seleccioné y me da la opción de dónde voy a guardar yo mi archivo. Mi archivo, ¿cómo se llama? Pues en este caso es un offset bin de 6 por 24. Offset bin es la pieza, el primer valor es el diámetro de 6 pulgadas de diámetro y el segundo valor de 24 pulgadas es la distancia que yo tengo entre este punto y este punto de manera vertical. Es ese desfase, ese offset que me permite hacer la pieza. ¿Ves? Ya yo aquí tengo creado mi archivo, ¿sí? Vamos a cancelar. Y ya con eso termino mi fase de generar mi archivo .content dentro de Civil a partir de un archivo extraído o exportado de Inventor. Esto ya lo puedo guardar, no voy a guardar los cambios. ¿Y qué voy a hacer ahora? Entonces, ese archivo .content me va a servir para incluir mi pieza dentro de mi librería de piezas. Si recordamos, antes de comenzar el diseño em, de una red de tuberías a presión, básicamente, nosotros primero debemos seleccionar de una librería de piezas que ya tiene preestablecida Civil, cuál de ellas es la que voy a utilizar. Entonces, si yo me voy a la pestaña de Home, a mi panel de Create Design, yo tengo el Set Pressure Network Catalog y él me dice que tiene 6 librerías típicas de pieza que yo puedo usar. En este caso, yo estoy usando la Pushon en Imperial. Entonces, esa librería Pushon en Imperial es la que yo voy a pasar a editar para incluir dentro de ella mi pieza que acabo de hacer. Entonces, ¿cómo hago eso? Eso no lo hago directamente dentro de Civil 3D. Para eso me voy a apoyar de una aplicación que se instala cuando uno instala Civil 3D y se llama el Content Catalog Editor. Entonces, mi Content Catalog Editor, que es esta ventana que tengo acá, allí voy a abrir mi archivo o mi catálogo de piezas. Aquí está el Imperial Push-On, le doy Open. Entonces, aquí están todas las piezas que tengo disponibles dentro de ese catálogo. Y aquí es donde yo voy a ingresar mi offset bin de 6 por 24. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí tengo la opción de importar parte. Dentro de esta ventana yo lo voy a importar a razón de un archivo .content, que es el que acabamos de crear hace un momento. Entonces, los 3 puntos para seleccionar el archivo. Lo selecciono, le doy a abrir, ¿sí? Cuando ya lo tengo aquí ingresado, siguiente. Y aquí entonces empezamos a darle cierta configuración a nuestro archivo. ¿A qué industria pertenece esta pieza que estoy cargando? A la industria, en este caso solo tengo la opción de agua. El tipo de parte que es, entonces, estas categorías, cap, coupling, cross, elbow, hydrant, pipe, son el tipo de partes y dentro de ese tipo de partes yo debo categorizar mi pieza que acabo de crear. Para que sea congruente con lo que yo hice dentro de Civil 3D yo le dije que la iba a categorizar como una Y, como un Y, a pesar de que no es expresamente una Y, pero esa es la categoría que voy a usar, que usé en Civil y que voy a usar aquí para mantener la congruencia con la información. Luego, el nombre de la pieza, entonces, es un offset bin 6 por 24 pulgadas. Perdón, de 6 por 24 pulgadas. Voy a copiar esto porque lo voy a utilizar más adelante. Le doy siguiente. Entonces, el ID del tipo es finalmente que va a quedar dentro de la categoría Y. El material, como yo estoy dentro de una librería de partes de hierro dúctil, entonces dentro de la ID del material, yo en mi desplegable busco el ductile iron. Entonces, el material de mi pieza es hierro dúctil, perdón. El nombre de la parte es un offset bin de 6 por 24 y en la descripción, entonces yo voy a colocar que es ductile iron
offset bin de 6 por 24. Toda la siguiente información es opcional. Si la tenemos, la podemos colocar. Si no la tenemos, no hay mayor relevancia, pues finalmente lo que tiene marcado el asterisco, como ya es costumbre, es lo que realmente es obligatorio para la creación. Entonces le damos continuar y aquí dentro de esta sección de la ventana nos dice, bueno, ¿cuáles son los tipos de juntas que vamos a tener? Como dentro de lo que hicimos en Civil, esa pieza tenía dos conectores, que recuerden que creamos dos puntos de conexión, aquí están los dos puntos de conexión que creamos. Como estoy dentro de la librería de piezas Pushom, entonces él por defecto me coloca que esos puntos de conexión son Pushom, pero yo le puedo decir que son mecánicos, que son flange, que son, pues, hay varios tipos de conexiones que pueden ser usados. Importante, el diámetro nominal, el diámetro externo. Usemos en principio los mismos, pero si conocemos exactamente cuál es el diámetro nominal, cuál es el diámetro externo, el espesor de las paredes, pues toda esa información se lo podemos ir colocando. Y el otro valor que es importante y que es obligatorio es la deflexión. Cuando yo diseño tuberías a presión en civil, que es lo que pasa realmente en el campo, cuando yo conecto un tubo con otro o cuando conecto un tubo con un accesorio, en ese punto de conexión yo tengo cierto grado de libertad para mover los tubos que viene dado a razón de el diámetro y la longitud del tubo. Entonces, si mi tubo son de 20 pulgadas, yo tengo un ángulo de deflexión, creo, si no me falla la memoria, de 1.5, ¿sí? 1.5 grados en cada punto de conexión. Entonces, si conocemos el ángulo de deflexión o ese grado de libertad que podemos tener, lo colocamos. Si no lo conocemos, podemos dejarlo en cero. Eso posteriormente se puede editar dentro de Civil. O si efectivamente nosotros queremos que cada vez que nosotros conectemos un tubo en un accesorio, en ese punto no haya ningún tipo de movimiento, pues dejamos la deflexión en cero. Yo voy a dejar este valor en cero y más adelante dentro de Civil, cuando estemos agregando la pieza, les muestro cómo podemos editarlo posteriormente. Entonces, ya yo coloqué aquí la información que necesitaba, el diámetro nominal, el diámetro externo, dejé mi deflexión en cero, le voy a dar finish. Entonces, fíjense ahora que dentro de mi árbol de piezas y de categorías, yo tengo ahora en white el elemento offset ben 6 por 24 y aquí tengo una previsualización del mismo, ¿sí? Entonces, ya terminamos por acá esta parte, vamos a guardar, voy a cerrar y ahora sí vengo a Civil 3D. Entonces, para hacer el ingreso de esa pieza que forma parte de mi librería Pushom, yo tengo que venir dentro del Tool Space. Normalmente nosotros estamos en el Prospector, que es nuestro árbol, perdón, donde gestionamos todos los objetos que vamos creando. Yo me voy a pasar a la pestaña Settings. En Settings voy a buscar el Pressure Network. Dentro del Pressure Network voy a abrir Partlist y tengo dos que son las estándar que trae Civil 3D por defecto. Pues una lista de partes estándar y una lista de partes Water. Yo tengo una librería, perdón, ya yo tengo una red de presión creada que la voy a usar solo de manera ilustrativa, pero esa lista de partes es la que yo voy a editar para ingresar mi nueva pieza. Entonces voy a hacer clic derecho, Edit, y fíjense que la primera pestaña es Pressure Pipes. Entonces, los tubos de hierro dúctil y los diámetros disponibles, los fittings que ya están cargados. Entonces tengo cruces, codos y Ts, las válvulas y yo necesito cargar dentro de fittings o dentro de accesorios mi pieza nueva. Entonces voy a hacer clic derecho sobre water, que es como que el punto principal de mi árbol de accesorios y le voy a decir añadir tipo. Al abrirse mi ventana, entonces tengo que aquí está la pieza nueva que yo acabo de crear. Me aparece solo ella porque todo el resto de las piezas ya están cargadas dentro de mi librería. Entonces me muestra solo la pieza que no está, que es la Y, pues lo que está categorizado como una Y, pero que finalmente es mi offset bin. Aquí está la previsualización. Le voy a dar OK. Entonces fíjense que él se crea
Me crea la categoría, pero todavía no tengo el elemento como tal dentro de él, porque yo tengo que decirle, bueno, ya está la pieza, ¿de qué tamaño la quieres ingresar? Entonces voy a hacer clic sobre mi nueva categoría y le voy a decir Add Size o añadir tamaño, añadir diámetro. Entonces, el diámetro nominal lo configuramos en el Catalog Content Editor. Y aquí está lo que les comentaba de la deflexión permitida. Viene en cero porque en cero se configuró cuando se creó el archivo, cuando se ingresó el archivo a la librería. Pero sin embargo, yo puedo aquí decirle que yo quiero una deflexión de 1 grado. Entonces cambiamos, le doy clic en OK. Aquí está mi pieza. Ahora a mi pieza le voy a cambiar el estilo, que no se vea el center line, sino que se vea en estilo fittings, es decir, que se vea todo el elemento como tal. Aplicar, OK. Ya por ahí llevamos el flujo Inventor para exportar la pieza, una pieza paramétrica. Creamos el archivo .content dentro de Civil, importando el archivo, poniendo los conectores. Pasamos después al Content Catalog Editor, agregamos esa pieza a mi librería de piezas y ya finalmente esa pieza la añadí a mi lista de partes que estoy usando dentro de Civil. Entonces, con eso miramos o abarcamos como que ese flujo o esa interoperabilidad entre Inventor Civil 3D para la creación de piezas. Ahora, bueno, como ya tenemos la pieza creada, yo tengo una superficie donde tengo ya generada una vía que tiene pues una sección típica con una rasante y un perfil, que es este que tenemos acá, y yo modelé con anterioridad una tubería a presión, ¿sí? Con piezas, accesorios, tuberías, válvulas, codos, de manera de poder tener también como ilustrarles un poco cómo es la visualización de esos elementos dentro de Civil y de las vistas de perfil. Fíjense que este perfil que tengo aquí corresponde al eje de esta red y este perfil que tengo aquí es el que corresponde al eje de la vía. Entonces, esa vía y la tubería o la red que ya yo tengo modelada se cruzan en un punto. Ese punto es este. Tiene que yo tengo aquí representado mi elemento. Si yo lo selecciono, es un tubo que si lo selecciono en este perfil, se me ilumina en este otro perfil. O sea, este tubo que yo veo proyectado aquí en sección es el tubo que yo estoy viendo proyectado aquí en vista perfil. ¿Sí? Básicamente en este punto. Aquí está la calzada de la vía. Este es el punto que yo estoy cortando y que estoy representando acá. Ahora bien, eso lo vamos a usar solo para ver cómo el proceso de construcción de las otras redes que vamos a mirar en este momento se representan en corte, en vistas, en perfiles y cómo interactúan todos estos elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una red a gravedad, un sistema de drenaje de aguas de lluvia que va por el eje de la vía. Entonces, para eso dentro de Home, en el panel de Create and Design, yo tengo aquí un desplegable que se llama Pipe Network y está dividido en dos. En la parte superior, los dos primeros es para redes a gravedad, que es el Pipe Network Creation Tools. Y en la parte inferior, que tengo tres opciones, es el Pressure Network Creation Tools. El primero, tuberías a gravedad. El segundo, tuberías a presión. Entonces, como vamos a hacer un sistema de desagüe, sistema de drenaje de aguas de lluvia, vamos a trabajar con tuberías a gravedad. Entonces, voy a activar el Pipe Network Creation Tools y él me abre pues una ventana típica de Civil, donde me pide nombre de objeto, cuáles son los estilos, ¿sí? Entonces, el nombre, esto es, queremos aguas de lluvia, ¿sí? Podemos colocar una descripción. La lista de partes que voy a utilizar, tengo un sanitary sewer, que es es una tubería para aguas negras o aguas residuales, y un storm sewer, que es de todo el tema, todas las piezas necesarias para una red de drenaje de aguas de lluvia, que es la que vamos a utilizar, ¿sí? Voy a entrar aquí para mostrarles un poco más allá del estilo que se le va a aplicar a los elementos, es porque aquí nosotros tenemos algo que se llaman rules o reglas. Entonces, para ese sistema de drenaje que voy a crear,
yo voy a utilizar una tubería de concreto, ¿sí? Una tubería de concreto de 12 pulgadas, pero yo necesito que mis reglas que se aplican a esas tuberías de concreto, revisarlas o editarlas. Entonces, perdón que avancé muy rápido. Aquí en la columna de Rules, yo voy a hacer clic sobre el icono del disquete. Este es el set de reglas que tengo. Yo simplemente voy a editar ese. Fíjense que aquí tengo entonces cobertura y pendiente y chequeo de longitud. Entonces, dentro de cobertura y pendiente, yo le digo cuál es la pendiente mínima y máxima que yo voy a permitir que mis tubos jueguen. ¿Sí? Entonces tengo como mínima pendiente 1%, como máxima pendiente 2%. Dentro de ese intervalo se van a ajustar las pendientes de mis tuberías creadas. Y el cover oscila entre los 5 pies y los 10 pies. Recuerden, en un principio les comenté que estaba trabajando con la plantilla Imperial por temas de que mi pieza generada en Inventor fue creada en pulgadas. Entonces tengo como un cover mínimo de 5 pies y un cover máximo de 10 pies. Ese cover viene dado a razón del punto inicial y final de la tubería, ¿correcto? Y se mide a partir de la clave del tubo al punto de terreno natural que está inmediatamente sobre él. Y las longitudes máximas o mínimas oscilan entre los 200 pies y un pie. Es decir, más allá de 200 pies, si yo tengo un manhole o un MH que tiene una longitud entre uno y otro de más de 200 pies, él me va a dar una advertencia porque no es lo que está permitido en mis reglas. Entonces yo aquí puedo hacer configuración de cómo se va a comportar ese sistema de drenaje. ¿Sí? Voy aquí, cancelar, ok, perdón. Y bueno, ¿qué superficie voy a usar de muestra o de referencia para que me calcule esas profundidades y todo? Mi superficie modificada. Mi superficie modificada es la que estamos viendo en este momento, que ya tiene pues el corredor aplicado, tiene taludes de corte, taludes de lleno. Y el nombre del alineamiento que voy a usar de referencia es el alineamiento de la vía, pues yo voy a ir literalmente bajo ella. Entonces, el alineamiento se llama alineamiento. No le voy a colocar ningún tipo de etiquetado por ahora y ok. Entonces, una vez que yo haga esas configuraciones, se me despliega mis herramientas de creación. Entonces, el primer desplegable hace referencia a estructuras. Entonces, tengo esta cantidad de estructuras rectangulares, cilíndricas, concéntricas, excéntricas, de concreto, si son con el frame circular, con el frame rectangular. Bueno, para este ejemplo vamos a usar una cilíndrica concéntrica y que su diámetro sea de 48. Y dentro de las tuberías, recuerden que dije que iba a usar las tuberías de concreto y una tubería de concreto de 12 pulgadas. Si me sigo desplazando, ¿sí? Aquí tengo cómo es el punto de inserción, es decir, en este momento él me está tomando que el punto de inserción es el eje de esa estructura, de centro de estructura a centro de estructura, y yo le voy a decir que voy a colocar, que voy a ir modelando estructuras y tuberías al tiempo, es decir, donde yo haga un clic, ahí me coloco una estructura, desplazo el mouse y hago otro clic y ahí me coloco una nueva estructura y entre ambas estructuras me genera una sección de tubería. Entonces, vamos a ir colocando esto. Yo voy a cambiar un poco aquí. Y entonces, tengo un punto acá, perdón, aquí, miren que a medida que yo voy haciendo clic me dibuja estructura y tubos, me sigo desplazando, solamente estoy haciendo clic y él de manera automática me va creando estructuras y tuberías. Ya definí toda mi red, en este caso, botón derecho, enter, y tengo mi tubería, mi red de drenaje ya creada con estructuras y tubos, ¿sí? Voy a cerrar acá, voy a pasar a la vista 3D. Entonces vean que si yo empiezo a moverme, a orbitar, entonces yo tengo mis estructuras y mis tubos, estructuras, tubos, estructuras y tubos. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces yo voy a proyectar esas tuberías y esas estructuras en mi perfil para poder visualizarlos de manera correcta.
vuelvo a mi vista en planta y todos esos elementos los voy a proyectar en este perfil, porque sobre ese perfil o bajo ese perfil es que yo estoy trabajando mi red de tuberías por gravedad. Entonces, selecciono una estructura, botón derecho, Select Similar, selecciono una tubería, botón derecho, Select Similar. Ahí tengo seleccionado todos los tubos y todas las estructuras que forman parte de esa red. Dentro de la cinta de opciones, tengo la cinta de Pipe Network y que hace referencia a la red de aguas de lluvia. Y aquí tengo el comando dentro del panel de Network Tools, Draw Parts in Profile. Entonces voy a dibujar esas piezas o esas partes en este perfil. ¿Qué es lo que me está diciendo la línea de comando? Que seleccione la vista de perfil en la que la voy a proyectar, en esta. Entonces vean que aquí están mis estructuras con mis tuberías. Estas estructuras, tuberías proyectadas en mi perfil. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar un poco, voy a seleccionar una y le voy a decir que me añade etiquetas a la red entera en el perfil. Tengo etiquetas de estructuras, las voy a ir desplazando para que queden visibles. Estas etiquetas me muestran entonces el nombre de la estructura, el estacionado y el desfase que tengo en relación al eje que usé de referencia. El ring elevation hace referencia a la cota de tapa. El sump es la profundidad, la cota más baja dentro de la estructura. Y cotas invertidas del tubo de entrada y de salida. Y adicionalmente me indica qué tipo de tubería es y el diámetro. Lo voy a dejar por aquí para que me alcance el tiempo, pero aquí están las etiquetas de las estructuras y aquí están finalmente las etiquetas de las tuberías, la longitud del tubo y qué tipo de tubería es. Entonces son 46.72 pies lineales de tubería de concreto de 12 pulgadas con una pendiente del 2%. ¿Sí? Bien, voy a guardar por acá y esa es la manera cómo deberíamos hacer el modelado de una red de gravedad. Vamos a trabajar ahora con una red a presión. Entonces, para la red a presión, el mecanismo es igual. Vamos a la pestaña de Home, al panel Create and Design, pero dentro de Pipe Network vamos a utilizar Pressure Network Creation Tools. Fíjense que me abre una ventana muy similar a la anterior. Es para que yo cree la red, entonces debo darle un nombre. Digamos que esta red es una red de impulsión, suponiendo que es una red que viene bombeada. Vamos a dejar el pipe room name, que lo ponga él por defecto. La lista de piezas que voy a usar es la lista de agua. El diámetro es el de 6, porque de 6, recuerden que la pieza nueva que trajimos es una tubería de 6 pulgadas, entonces el diámetro de tuberías que vamos a usar es el de 6 pulgadas. La superficie de referencia va a ser la superficie modificada y el alineamiento, no le voy a colocar alineamiento porque, o sí, coloquémosle un alineamiento el mismo, porque voy a ir discurriendo bajo la carretera, no sobre el eje, sino a un lado del eje de la carretera, es decir, voy a ir por un lado de la calzada, pero me va a servir ese mismo alineamiento para hacer la proyección de la tubería. Y no le voy a colocar ningún tipo de etiquetado. Le voy a hacer clic en OK. Y entonces fíjense que en este caso no tengo una ventana adicional, sino que se me crea dentro de la cinta cómo yo voy a hacer la creación de esa tubería. Entonces, aquí verifico un tubo de 6 pulgadas. Y ya en este caso, el primer clic que yo haga va a representar el inicio del tubo. El segundo clic que yo haga va a representar un accesorio. En este caso no va a ser una estructura, sino un accesorio. Ese accesorio dependerá de un ángulo o un ángulo no. La configuración de accesorios que yo tenga dentro de mi lista de partes. En este caso, como mis codos son de 45, 22 y medio, 11 y un cuarto y 90, esos son los ángulos que me va a permitir. Entonces, inicio, ¿sí? Y fíjense que se me abre un compás que es el que me está diciendo cuáles son los ángulos permitidos para yo poder seguir
con la creación de mis tuberías. Yo no me puedo mover entre estos dos, solo me voy a mover de manera discreta entre esos elementos que son los ángulos permitidos. Voy a parar aquí porque en ese punto es donde voy a insertar mi pieza nueva. Entonces voy a hacer clic en Enter. Fíjense que se creó un tubo y aquí yo voy a anexar mi nuevo accesorio. Entonces es un fitting del desplegable de fittings. Voy a buscar el ductile iron, offset bend de 6x24. Le voy a decir añadir fittings y vean que allí, en ese punto, él me añade el offset bend que yo creé. ¿Qué voy a hacer ahora? A partir de ese sitio o de este accesorio, voy a continuar con la creación de mi red de tuberías. Entonces, si yo selecciono el fitting, miren que se me activa un signo más. En ese signo más, a partir de ese punto, yo puedo seguir la creación de tuberías. Entonces voy a hacer clic aquí, se me despliega el compás. ¿Sí? Hago clic nuevamente, él aquí me va a crear un accesorio nuevo, un codo, hago un clic, se me despliega el compás y ahí es donde él me dice, bueno, esas son en el rango en el que te puedes ir desplazando. Entonces, fíjense que tengo mi offset bend, tengo mi codo, sigo con el tramo recto de tuberías, tengo un codo nuevo donde fue que hice clic y continúo con mi sección de tubo. ¿Vale? ¿Qué fue lo que logré yo con esto? Entonces, voy a hacer, primero que nada, voy a seleccionar, esperen un segundo, voy a seleccionar mis tubos y voy a seleccionar esos fittings. Perdón, aquí un segundo que esto se me... Y aquí, acá, estoy seleccionando los elementos que voy a proyectar en mi perfil. Entonces, esas partes, miren que yo aquí igual tengo la opción de Draw Parts in Profile, lo voy a proyectar en este perfil. Entonces, Draw Parts in Profile, selecciono mi vista y vean que acá se hizo la proyección de mi línea de tubería, mi accesorio y mi línea de tubería. Si yo quisiera proyectar ahora este elemento dentro de mi otro perfil, es decir, dentro de este, para ver cómo se cruzan estos dos tubos, entonces yo selecciono mi tubo, solamente el tubo que me interesa, Draw Parts in Profile View, y hago clic en la vista de perfil. ¿Qué tenemos aquí? Que él me está proyectando dentro de mi vista de perfil, que estoy cortando de manera transversal el tubo nuevo o esta sección de tubo, él me lo está proyectando a razón de su longitud total proyectada, pero yo necesito que ese tubo se vea como un elemento cortado, como un elemento de sección de tubo seccionado, perdón. Entonces, para eso yo voy a seleccionar mi vista de perfil, voy a Profile View Properties y espérame un segundo, por favor. Acá, en la pestaña de Pipe Network, yo tengo todas las redes que tengo creadas dentro de mi archivo de Civil y con chulitos marcadas las redes que están proyectadas en mi perfil. Entonces, esta línea de conducción que tiene todas sus piezas creadas y chuleadas es esta que ya yo tenía previamente creada. Y esta línea de impulsión que tiene solo una pieza con un chulito, esa pieza única del chulito es esta. Entonces, a esa pieza única yo le voy a decir, él tiene un estilo asignado, que es el double line, pero yo le voy a decir que sobrescriba ese estilo y que a esa única pieza en ese perfil le coloque el crossing pipe, perdón, el estilo de tubo que cruza, pues que estoy cruzando. Al yo darle OK y aplicar, entonces vean que ya yo tengo una tubería no proyectada, sino que tengo una tubería vista en sección, que es lo que realmente me interesa ver de manera correcta dentro de mi vista. Bueno, traté de abarcar lo más que pude, tuve que acelerar un poco el paso por cuestiones de tiempo. Ya lo que quedan son 10 minutos, entonces vamos a dejarlo así por el momento. Igual ya nos paseamos por el flujo Inventor, Civil, Content Part Editor y la creación de la pieza.
miramos cómo se crean la red a gravedad, miramos cómo se crean la red a presión. Y bueno, dejemos entonces espacio para algún tipo de preguntas que puedan tener. Gracias, Raúl. Efectivamente, les recuerdo que en la parte izquierda hay un cajón de preguntas y respuestas que pueden utilizar pues, para salir de cualquier duda. En este caso ya tenemos una pregunta que es si el seminario queda grabado. Laura, gracias por tu pregunta y aprovecho para decirles que sí, el seminario queda grabado en nuestro, cargado a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, en el cual aparecemos como MCAT Training and Consulting. También, mientras que de pronto alguien más hace preguntas, les cuento que nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram, como @MCAT y en LinkedIn también como MCAT Training and Consulting, ¿vale? No sé, tenemos, nos dicen por acá también Mariana, gracias, nos dice que muy interesante, que muchas gracias, que el tema estuvo muy interesante. Muchas Demos a gracias. ver un par de minutos si alguien nos quiere hacer alguna otra pregunta. Esperemos un poco. De antemano, gracias pues a todas las personas que se conectaron, a los asistentes, por ahí hay varias personas, Alejandro, Carlos, José, Laura, gracias por tu pregunta, Mariana, María Fernanda, Michael, Tania, y tenemos varios asistentes el día de hoy. Entonces, bueno, no hubo más preguntas por ahora, Raúl. Entonces, Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por el espacio, gracias por acompañarnos. Recuerden también que si requieren algún poco más de información sobre nuestros cursos, nuestros servicios, el licenciamiento y demás, nos pueden contactar a nuestro correo comercial @mcat.com. Allí alguno de los especialistas, ya sea en licenciamiento o en servicio, les estará contactando para atender cualquier requerimiento. De nuevo, gracias a ustedes. Gracias, Raúl, por compartirnos tus conocimientos. El tema realmente estuvo muy interesante. bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Pues les reitero lo que les comentaba Catherine, estamos a la orden para cualquier tipo de duda, cualquier servicio que se les pueda prestar. También pues el seminario queda grabado, sé que es algo relativamente nuevo, pero realmente es muy útil y muy importante ya en este mundo en el que nos estamos moviendo del BIM, que comencemos a utilizar las herramientas de forma correcta. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Raúl. Hasta luego para todos. Hasta luego.